Atención, último minuto. Lo que está a punto de ocurrir mañana en Washington va a voltear de cabeza todo el debate sobre seguridad en este país. Y quiero que lo sepan aquí primero, porque ningún noticiero de los grandes le va a otorgar el peso que realmente merece. El gobierno de los Estados Unidos, sí, el mismo gobierno de Donald Trump que durante semanas amenazó con acciones terrestres en suelo mexicano. El mismo que repitió hasta el hartazgo que México no estaba cumpliendo con su trabajo contra el crimen organizado. Va a publicar un documento oficial donde reconoce por escrito y con todas sus letras la estrategia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum. Reconoce el eje central de la cuarta transformación en materia de paz, ese que se llama atención a las causas. Reconoce algo todavía más contundente, que el tráfico de armas desde Estados Unidos hacia México tiene que disminuir. Lo anunció la propia presidenta esta semana de julio, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, durante la Mañanera del Pueblo. Y vaya que transformó el clima cuando soltó esa información en frío, sin adornos, sin triunfalismos baratos. Pero quédense conmigo porque la historia detrás de este reconocimiento es mucho más profunda y reveladora de lo que aparenta a primera vista. Antes de entrar al fondo, denle like, porque este tipo de información no circula en los medios tradicionales que viven de pelearse con Palacio Nacional. Vamos directo al punto. Para comprender la magnitud de lo que llega mañana, hay que observar el tablero completo, no solo el comunicado, no solo la mañanera, el tablero entero, porque cuando unes todas las piezas, lo que surge no es una victoria casual. Es el resultado de una estrategia que se ejecutó con paciencia, con datos y con una claridad de objetivos que pocos le reconocieron en su momento a esta presidenta. Lo que va a ocurrir mañana no es un obsequio diplomático, es la consecuencia lógica de meses de trabajo sostenido frente a una potencia que amenazaba con una mano y negociaba con la otra. Y lo que eso revela sobre el estado real de la relación México-Estados Unidos, sobre quién tiene la razón en este debate y sobre quiénes apostaron al caballo equivocado en la oposición, es lo que vamos a desmenuzar aquí, bloque por bloque. Quédate hasta el final porque la última pieza lo cambia todo. Esta semana, Donald Trump declaró públicamente que Estados Unidos ya había iniciado acciones terrestres contra el tráfico de drogas. Advirtió, con la prepotencia que lo caracteriza, que si países como México no hacían su trabajo, Washington actuaría por cuenta propia. Su asesor, Sebastián Gorka, informó que Trump firmó una nueva estrategia nacional contra el terrorismo, enfocada en neutralizar las operaciones de los cárteles. El mensaje hacia México fue una patada en la puerta diplomática. Ustedes fallan, nosotros entramos. Sheinbaum no mordió el anzuelo, subió a la tribuna de la mañanera y respondió con números, no con alaridos. Reducción cercana al 50% en homicidios dolosos, 2,500 laboratorios clandestinos destruidos, personas detenidas con carpetas de investigación abiertas, disminución en el paso de fentanilo hacia Estados Unidos. Y soltó la frase que marcó el tono de todo lo que vino después. Esto lo ha dicho muchas veces el presidente Trump. No es la primera vez, pero nosotros estamos actuando. Calma quirúrgica mientras el otro lado levantaba la voz. Pero aquí viene el dato que nadie estaba viendo venir. ¿Y si te dijera que mientras Trump amenazaba públicamente, su propio gobierno ya había firmado un documento que contradecía cada una de esas amenazas? ¿Cuál es ese documento? ¿Y qué dice exactamente? Lo que encontrarás adentro va a reconfigurar todo lo que creías saber sobre esta negociación. Se llama Estrategia Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos, firmado por el propio Trump, y fue publicado un día antes de que su asesor saliera a pedir cuentas a México. Un día antes. Ese documento, por primera vez en la historia de las políticas antinarcóticos estadounidenses, plantea algo que México llevaba años exigiendo que se reconociera. Plantea construir, y esto es textual, un Estados Unidos libre de drogas a través de normas sociales. Reconoce que aproximadamente el 16% de la población estadounidense tiene problemas graves de consumo de drogas. Habla de prevención, habla de rescate y respuesta a la sobredosis, habla de la necesidad de disminuir el tráfico de armas de Estados Unidos hacia México. Entonces, la pregunta se responde sola. ¿Quién tenía razón sobre el origen del problema? La administración Trump amenazando con bombardeos por un lado, pero publicando por el otro un documento que admite que el consumo de drogas es un problema doméstico estadounidense, que las armas con las que matan en México vienen del norte, que la prevención y la atención a las causas sociales son el camino correcto. La contradicción interna del discurso de Washington quedó expuesta en blanco y negro, sin posibilidad de escape, como un boxeador que lanza un golpe y en el impulso se cae solo. Y aquí es donde Sheinbaum ejecutó la jugada que separa a los políticos de los estadistas. En lugar de salir a celebrar ruidosamente, en lugar de convertir esto en trofeo de campaña, lo trató como quien constata un hecho evidente.
sin aspavientos, sin poses de victoria. La mañanera de esta semana lo dijo así. Mañana el gobierno de Estados Unidos publicará un documento donde reconoce la estrategia de seguridad de México en el eje de atención a las causas, así como que no haya tráfico de armas hacia México. Y luego agregó la frase, que resume todo el planteamiento mexicano en una sola oración. Si hay personas de Estados Unidos vinculadas con labores de seguridad, pues tienen que seguir las que están en la Constitución y en la Ley de Seguridad Nacional. Eso es lo básico, que se respete la soberanía. Esa palabra soberanía no es retórica. Es la columna vertebral de 4 principios que Sheinbaum ha repetido en cada conferencia donde se le pregunta por la relación con Washington. Primero, respeto a la soberanía y a la integridad territorial. Segundo, responsabilidad compartida y diferenciada. Tercero, respeto y confianza mutua. Cuarto, cooperación sin subordinación. 4 puntos, 4 principios, una doctrina construida desde el primer día del mandato. Y lo más revelador es que esos 4 puntos no los está validando un aliado, no los está validando un analista amigo, los está validando la propia realidad. ¿Y qué pasa con quienes apostaron exactamente a lo contrario? Los que viajaron a Washington a pedir sanciones contra su propio país. Lo que les ocurrió es el giro más demoledor de toda esta historia. Mientras este reconocimiento se preparaba en Washington, en México la oposición hacía exactamente lo contrario. El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, viajó la semana pasada a Estados Unidos y entregó solicitudes formales al Departamento de Estado, al Departamento de Justicia y al Departamento del Tesoro, pidiendo que se declare a Morena como organización terrorista. La presidenta Sheinbaum calificó ese tipo de acciones con todas sus letras. Hace el ridículo. Y la realidad le está dando la razón en tiempo real. Porque mientras un dirigente partidista mexicano tocaba puertas en Washington para que sancionen a su propio país, el gobierno de ese mismo país al que fue a quejarse estaba a punto de publicar un documento que dice exactamente lo contrario, que reconoce la estrategia mexicana, que admite el problema de drogas estadounidense, que acepta que las armas tienen que dejar de cruzar la frontera hacia el sur. El contraste no podría ser más demoledor para quienes apostaron por el camino de la sumisión. Pero hay un elemento más que dice todo sobre cómo se construyó este resultado. La consejera jurídica de la presidencia, Luisa María Alcalde, estuvo trabajando en la presentación de este documento dentro de la mesa de seguridad. Esto no llegó por accidente, no fue un gesto diplomático espontáneo. Fue el resultado de presentar datos, sostener argumentos y defender la postura mexicana con solidez en cada espacio donde se discute la relación bilateral. Como un arquitecto que no improvisa el plano la mañana de la inauguración, lo construyó, ladrillo por ladrillo, mucho antes de que nadie viera el edificio terminado. Sheinbaum, en una de sus primeras conversaciones con Trump, le explicó por qué los niveles de adicción en México no son comparables con los de Estados Unidos. Le dijo que son 2 factores: los valores familiares de protección presentes en México y una campaña masiva de prevención. Esa conversación, que parecía un detalle menor cuando ocurrió, hoy aparece materializada en un documento oficial donde Estados Unidos reconoce que la prevención y las normas sociales son parte de la solución. Quiero detenerme un momento en lo que significa atención a las causas para los millones de mexicanos que no han seguido el debate técnico. Es una estrategia que parte de una premisa simple pero poderosa. No se puede combatir el crimen organizado solo con balas. Se necesita atacar las razones por las cuales los jóvenes terminan en las filas de los grupos criminales. Para eso, el gobierno federal ha mantenido programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, las becas universales, el reforzamiento de las pensiones para adultos mayores, los programas sociales que llegan directo a la gente. La lógica es directa. Cuando un joven tiene una beca, un trabajo digno y una familia con seguridad económica, las probabilidades de que sea reclutado por el crimen organizado disminuyen drásticamente. Atención a las causas significa quitarle a los cárteles su principal materia prima, las personas en situación de vulnerabilidad. Y eso es exactamente lo que Estados Unidos va a reconocer este martes en un documento oficial. Lo que durante décadas la derecha mexicana e internacional ridiculizó como abrazos no balazos, aparece ahora validado en un texto del propio gobierno estadounidense, que durante años fue el principal promotor del enfoque punitivo. Y aquí es donde el plan completo se revela. Cuando Trump amenaza con intervenciones, Sheinbaum responde con datos. Cuando la oposición mexicana viaja al extranjero pidiendo sanciones contra Morena, el gobierno estadounidense publica un documento reconociendo la estrategia mexicana. Cuando algunos analistas profetizaban el rompimiento total, lo que llega es un texto oficial que valida los ejes centrales de la Cuarta Transformación. La realidad, cuando se construye con evidencia verificable, siempre pesa más que el ruido de quienes quieren incendiar el debate.
¿Y qué les queda entonces a quienes apostaron al catastrofismo, a la dependencia, a la subordinación como estrategia? Lo que viene después de mañana es lo que más les duele. La validación oficial del modelo mexicano. El reconocimiento de que la atención a las causas funciona. La presión bilateral sobre el tráfico de armas, que es uno de los reclamos históricos de México frente a Washington. Y un reposicionamiento de la presidencia de Sheinbaum como interlocutora seria, firme y capaz de proteger los intereses del país sin agredir ni doblarse. Mientras tanto, los discursos de bombardeos, las visitas relámpago de dirigentes partidistas solicitando intervención extranjera y las columnas vaticinando rupturas inminentes se confrontan con un texto oficial. Y los textos oficiales, cuando son del gobierno con el que se está dialogando, pesan infinitamente más que cualquier ocurrencia mediática. La pregunta que nos llevamos esta noche es muy concreta. Si Estados Unidos está reconociendo por escrito la estrategia de seguridad mexicana, si admite su propio problema de drogas, si acepta que las armas tienen que dejar de cruzar hacia el sur, entonces, ¿qué le queda al discurso interno de quienes durante meses aseguraron que México no estaba haciendo nada? Les queda exactamente lo mismo que tenían antes. Mucho ruido y ninguna prueba. Y a la presidenta Sheinbaum le queda lo contrario, un reconocimiento oficial que respalda cada uno de los pasos que ha dado. Seguiremos informando puntualmente sobre el contenido completo del documento cuando se difunda mañana martes, y sobre cada reacción que se genere dentro y fuera del país. Si este análisis te dio claridad, dímelo en los comentarios. Comparte con quien necesite escuchar la verdad sin filtros. Dale like, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas lo que viene, porque esta historia apenas arranca. Y la pregunta que te dejo para el debate: ¿crees que este reconocimiento de Washington va a modificar el discurso de la oposición mexicana o van a seguir apostando por el mismo camino, aunque la realidad los contradiga en tiempo real?